terminé toda la primera parte de la última temporada de Beastars, por lo que de aquí en adelante van a haber spoilers. Esta temporada es lo que Beastars nos tiene acostumbrados, arreglar cosas del manga de Paru Itagaki, pero dejar muchas bonitas de lado. La temporada es mucho más lineal que el manga. Vamos de Legoshi viviendo solo a conectando absolutamente toda su vida independiente, su romance con Haru, todo el tema del mercado negro, de Shishigumi y todo, para terminar con Melon, que va a ser el gran villano de Beastars. En el manga pasa igual, sí, pero la escritura de Paru Itagaki te permite divagar más. La temporada va más directo al grano y te muestra a Melon como un gran villano desde el inicio, cosa que el manga de per se no hace de la misma forma. Melon se siente una amenaza mucho más avanzado el manga y no desde entrada. Melon como villano del manga se siente como un villano de un arco más. No se siente como el villano grande de Beastars. El Shishigumi es el gran villano del primer acto de Beastars, Riz es el del segundo, Melon es el del tercero y es el que nos va a cerrar el manga. Y es una amenaza muy grande porque ya no estamos en un mundo de escuela, ya Legoshi se fue de Carrington, ya estamos totalmente en un mundo de adultos donde hay casos de depredación, donde las reglas entre herbívoros y carnívoros son supremamente estrictas. Melon es este gran villano que en el manga se siente sí, pero más adelante de lo que te presenta el anime como villano Melon. Todo el tema de otro herbívoro, pero que en realidad es un híbrido siendo líder del Shishigumi. Todo el tema de esta Kines, que es esta bebida energética que contiene restos de herbívoros, que solo afecta a los mamíferos, que empieza a unir todas las tramas. Se siente más centrado en esa temporada, al menos en esta parte, que en lo que se sintió en el manga hasta muy adelantado el manga. Dicho esto, el anime le da cabeza y cuerpo a estas cosas, pero te quita unas muy preciosas, te quita cosas que Paru Itagaki tiene en su manga que son parte de la esencia de Beastars, que es el divagar. Seven y Sawan son los ejemplos más claros de ellos. Hay cosas preciosas que tienen ellos con Legoshi, o relaciones, interacciones y demás diálogos que se quitaron. Yo entiendo que es por la adaptación, pero igual le quita esa parte de esencia al manga de Beastars de... Hay pasando un montón de cosas, pero tenemos tiempo de relajarnos. No hay que estresarnos por ello al 100%. Sawan es otro personaje que también cambia muchísimo su actitud y su personalidad en todo lo que es el Shishigumi, pero entre tantas, la temporada tiene un acierto y es la facilidad que tienes para verla. Nadie me va a decir que el primer capítulo se siente como una muestra gratis, de mira, tómalo, y te enganchas para el segundo, y el segundo ya es totalmente la adicción más grande al querer ver Beastars, porque es querer verlo y verlo y verlo, y estás enganchado hasta el último cliffhanger que te deja el bendito capítulo final, el 12. No es una temporada perfecta, no es una adaptación calco del manga, es una adaptación. Justamente han cambiado cosas, y a mí me parece lo mejor que pudieron hacer, que espero que los cambios que hicieron en esta primera parte no afecten la segunda parte. Espero que esta segunda parte se permita divagar un poco más entre todo el caos que va a haber. Dicho todo esto, hay que recalcar lo obvio. Esta animación es Beastars. Beastars siempre va a ser raro, nunca va a tener una animación normal. Y me encanta que la animación refleja, de cierta forma, el estilo tan raro y particular que tiene Paru Itagaki de dibujo. Sí, esto no es copy-pegue el diseño de personajes de Paru, porque per se en el manga ella se puede dar unas libertades. En el anime hay que darle cabeza a muchas cosas y hay que centrarse. Pero la animación de Beastars de esta temporada no decayó. O sea, valió la pena total la espera. Valió la pena nomás simplemente por el opening y el ending. El ending de Beastars me recordó totalmente a Anytime Anywhere de Frieren. Literalmente es un stop motion precioso con recortes. Es algo divino. Y el opening me recordó a Wildside, esa mezcla entre estilos de animación, esa mezcla entre lo raro pero que tiene un sentido metafórico, incluso la canción tiene referencias a deja la escuela atrás y sal a vivir al mundo. A mí me fascinó. No es Ali, no es Yaosobi, que Yaosobi, la banda que hizo el opening 2, nunca puedo pronunciar bien ese nombre. No son ellos en los openings, es un artista un poquito más underground, pero uff, la canción le pega muy bien. Son 12 capítulos que cumplen con lo que esperábamos muchos. Hay cambios, sí, pero esos cambios los vamos a hablar en cosas específicas que voy a ir tocando capítulo por capítulo ciertos temas en ciertos videos. Porque pues para hacerle review capítulo por capítulo prefiero adentrarme a indagar en cosas y profundizar en temas que tal vez estén pasando por alto en esta parte de la temporada que puedan afectar más aciertos, desaciertos y cambios a comparación del manga en la Final Season parte 1 de Beastars. En este video, la presentación de Jaffja. En el anime me gusta más cómo presentan a Jaffja, pero hay unas diferencias que me hubiera gustado tener adaptadas. La presentación de Jaffja en el anime es más misteriosa, es más mística, porque no le vemos per se el rostro, todavía no sabemos bien cómo, qué especie es 100%. En el anime
no entendemos por qué tiene el bendito expediente de Legoshi ni nada de eso. Es más místico y más misteriosa toda la figura que hay en este personaje al inicio del primer capítulo. En el manga, por otro lado, esto hace parte del capítulo 99, donde se nos presenta a Jaffya como figura por primera vez, pero cuando se nos presenta inmediatamente se nos dice que él es el Beastars. Le dice literalmente, después de todo, Jaffya, eres el único y sublime Beastar. Aquí hay algo muy diferente al anime que no adaptaron y quiero entender que es diferente por cosas más adelante que vamos a hablar después. Pero la presentación de Jaffya en el manga tenemos que Jaffya tiene esta venda en los ojos. ¿Por qué? Porque no quiere ver a todos los herbívoros preocupados y con su cara de sufrimiento cada que los tiene que ver a los ojos. Y eso es algo bastante importante porque construye toda esta... Somos una sociedad perfecta, pero hay inseguridad de todas formas por parte de los herbívoros hacia los carnívoros. Y Jaffya es el ejemplo más grande de esto en el manga. Entre tanto, también se da cuenta del expediente de Legoshi y dice como, investiguemos a este niño. En el anime queda como, oh, curioso su caso. Personalmente, esta adaptación me gusta más. Está más acorde a lo que es un poco la historia de Paru Itagaki. Es un poco de misterio, es un poco también de dejarte ahí como la duda de, ¿qué está pasando por aquí? Y si bien no se permite divagar tanto como divaga el manga, esto a mí en el anime se me hizo una muy buena adaptación. Porque el anime tiene un tono y un ritmo muy diferente al manga de Paru Itagaki. Aciertos, desaciertos y cambios a comparación del manga en la Final Season parte 1 de Beastars. No adaptaron el capítulo 100. El capítulo 100 del manga nos muestra mucho más del personaje de Seven y cómo se siente ella con todo el tema de que los carnívoros siempre la están aplastando. En sentido figurativo, porque en su trabajo tiene un montón de pedos, y en sentido literal, porque pues cuando va en el metro, en el tren, pues la aplastan. Seven se ve totalmente agobiada por cómo la tratan los carnívoros con esa superioridad y no le gusta, pero tampoco lo comunica ni lo expresa, y es más, conoce a Legoshi antes de llegar a los apartamentos. Conoce a Legoshi en el tren y Legoshi la termina empujando y le dice como grosera, asquerosa, no sé qué, y se encuentran luego cuando van a alquilar el apartamento en donde está viviendo Legoshi ahorita mismo. Es más, toda esta parte donde Legoshi todavía no tiene trabajo ni nada de eso, nos funciona para ver que Jack y los demás fueron a visitar a Legoshi, y también algunos del club de teatro van a visitar a Legoshi y se nos cuenta cómo se vendió la historia al público de todo el tema de la pelea de Riz, de por qué Luis ya no tiene una pata ni nada de eso. Lo están haciendo ver públicamente como que Luis fue el que descubrió a Riz y por eso perdió su pierna, no per se porque Legoshi se la haya comido. El anime toma este punto de vista que está desde Seven en el manga y lo lleva al punto de vista de Legoshi. Eso quiere decir que todo este momento en el anime se construye desde los ojos de Legoshi, no desde los ojos de Seven. Seven después entra a decir como, hola, no puedo dormir por tu culpa, y luego tenemos ya el tema al final de capítulo 2 y todas esas vainas. Pero no es per se desde los ojos de Legoshi que se cuenta esa parte en el manga, se cuenta desde la parte de Seven. Que yo entiendo por qué lo están haciendo, porque le da más continuidad al tema de Legoshi sintiéndose culpable por todo lo que hizo por Luis, y que le da más continuidad a lo que tuvieron en la temporada pasada de que Legoshi tuvo ese entrenamiento para no comer carne y se siente súper mal y ahorita tiene pues sí, una desintoxicación como si fuera por drogas, pero por carne de un herbívoro, que es herbívoro su amigo, que está sufriendo y que tiene muchas cosas de por medio Legoshi en su cabeza con haberse ido a la escuela, con ahora tener trabajo, con ahora intentar ser adulto y muchas cosas que hacen que el foco se vea bien. Pero nos quitaron ese contexto de por qué Seven odia a los carnívoros, no le caen bien, tiene un desprecio. Se toca más adelante, sí, pero no al nivel de profundidad que tenemos en el manga. También nos quita un poquito el ver cómo se relacionan los herbívoros y carnívoros en términos laborales, sociales y de jerarquías. Este cambio es entendible, reitero, la serie tiene un tono muy diferente al manga. El manga se siente cómico, pero se pone el dibujo de Paru Itagaki, pero es serio, pero es una mezcla extraña que a mí me encanta. Pero este cambio está hecho por un motivo. Motivo que a mí no me gustó, la verdad, porque le están quitando esa profundidad y ese divaguemos un ratico que tiene Paru Itagaki en su manga, que es precioso. Aciertos, desaciertos y cambios a comparación del manga en la Final Season de Beastars parte 1. Las cosas que me gustan del manga de Paru Itagaki es que divaga mucho, pero esa divagación no es porque sí, no es a la loca, tiene un propósito de mostrarte el mundo de Beastars, y en el anime nos quitaron una parte de eso. Cuando Legoshi consigue su trabajo en el restaurante de udon, se nos muestra algo que en el anime se toca pero mucho más adelante y no lo vemos, simplemente es un diálogo de texto del jefe. Legoshi tiene incomodidad de relacionarse con los herbívoros por todo el tema de Luis y todas esas vainas. En el anime está el diálogo del jefe más adelante, pero mucho más adelante en la temporada de wow, has cambiado, ya te puedes relacionar mejor con herbívoros, ya no eres tan incómodo. Pero hay otra parte que nos quitaron que también es preciosa. Y no preciosa en el buen sentido, preciosa en el sentido más Beastars de la palabra, o sea, raro. En este restaurante los herbívoros y los carnívoros están al mismo nivel, todos trabajan igual, todos son uno mismo, y los herbívoros conviven con los carnívoros porque todos son adultos, pero apenas se van,
cambian las cosas. Esa inseguridad que tienen los herbívoros en las calles, la razón por la que Jaff tiene sus ojos cerrados, se muestra acá, porque los carnívoros a gran escala son unos hipócritas que de frente todos estamos bonitos, todos somos iguales, pero de espaldas invitan a Legoshi al mercado negro a comer carne. Legoshi mismo después les pregunta de cómo pueden estar hablando con herbívoros hace nada y querer ir a comer carne de herbívoros en el mercado negro. A lo que ellos le dicen que pues estaban pensando en él porque pues Legoshi tiene un caso de predación y eso está en su historial. Pero Legoshi dice como, mi caso fue muy particular, muy diferente, porque no les dice per se de yo me negué a más no poder, pero sí les dice como yo lo hice por amistad, no lo hice porque simplemente quería comer carne y ya está, como lo están intentando hacer ustedes en estos momentos. Voy a dar un spoiler a gran escala y sin contexto del manga, por si alguien quiere irse en estos momentos. Más adelante en el manga, por una situación que pasa ya en los últimos capítulos, en la última parte del arco final, herbívoros y carnívoros se toman de las manos y de hecho los carnívoros defienden a los herbívoros en un círculo muy bonito. Eso tiene una construcción con todo este tema de la hipocresía carnívora y de muchas cosas que Legoshi se mantiene preguntando constantemente de cómo voy a mantener relaciones con los herbívoros si es difícil hacer relaciones nomás con animales de otras especies porque no estoy a la misma par de ellos. O sea, es una dicotomía que tiene Legoshi en sí de querer relacionarse con los herbívoros, pero ser carnívoro, pero muchas cosas que es preciosa en el manga porque te construye el mundo de Paru Itagaki. Eso es una divagación que me encanta, porque es como la hipocresía de los carnívoros hasta qué punto puede llegar. Legoshi no es el carnívoro que todo el mundo espera que él sea, se nos muestra desde hace mucho tiempo en el manga. Entonces, ¿a qué punto tiene que llegar Legoshi para encajar y a qué punto la sociedad va a aceptar que Legoshi sea como es? Es algo precioso que en el anime se siente por algunos diálogos de Legoshi, pero no en este nivel tan interpersonal per se, porque quitamos esta parte, por ejemplo, los compañeros de Legoshi. Entendería que lo quitaran porque serían muchas más tramas y es una sola temporada, ya lo habían confirmado, y cerrar 100 capítulos en una sola temporada es difícil, por eso están cortando partes, tramas y de muchas cosas. Pero para la parte más importante que sí van a tener que adaptar, que es este círculo entre herbívoros y carnívoros, va a ser difícil que con una construcción del mundo no tan profunda como lo tiene por Itagaki en el manga, tenga sentido. O sea, si en el manga incluso se llegó a sentir en una parte como, bueno, me la compro. En el anime siento que va para un desacierto muy grande de Orange al momento de adaptar. Ojo, y no solamente ese momento, hay otros micromomentos que también pudieron haber adaptado perfectamente y darle de a poquitos más contexto a las cosas. Aciertos, desaciertos y cambios a comparación del manga en la Final Season de Beastars parte 1. Orange le atinó muchísimo a darle más relevancia y más cercanía a la relación de Gohin con Legoshi. Gohin ya no es solo un maestro para Legoshi, también es un amigo más dentro de este nuevo mundo de adultos al que él entra. En el manga no tiene tantas interacciones con él en esta parte, o sea, de que no lo vemos interactuando con él hasta mucho más adelante cuando Legoshi se saca los dientes. Toda esta escena al inicio que nos sirve para que Gohin, quien ha estado de la mano de Legoshi, quien sabe que le gusta un herbívoro y muchas cosas más, sea quien le diga, oye, pues no te vas a poder casar con Haru porque tienes antecedentes de depredación. El que Gohin le ofrezca trabajo, el que él esté ahí para él, que le dé estas pasas que son inhibidores para que, pues mientras se desintoxica la carne de Luis, Legoshi pueda vivir medianamente bien. Todo eso es lo que a mí me gusta, porque estas interacciones de que, por ejemplo, quien le dice a Legoshi que no se puede casar con un herbívoro con los antecedentes, lo hace un random. Pues, bueno, no es un random en el manga, pero per se no se siente tan familiar y tan cercano como es Gohin. Para mí ese es un acierto muy grande. La temporada tiene un elenco ya de por sí muy grande de personajes como para tener muchísimos más. Entonces, al recortar cosas como los compañeros de Legoshi el trabajo, por ejemplo, nos dejan momentos más bonitos con Gohin, por ejemplo. Además, cuando le damos más relevancia a Gohin como personaje en el anime, conecta mejor con que Jaff ya conozca quién es Gohin, esta coneja que fue parte del bajo mundo que ahora pues está en la parte de peleas. Todo eso conecta mejor si tenemos más cercanía con el personaje de Gohin a si somos un poquito más como separados de él, que pues pasa en el manga. Aciertos, desaciertos y cambios a comparación del manga en la Final Season de Beastars parte 1. La presentación de Melon en el anime es todo lo que está bien. Cuando conocemos a Melon en el anime no lo vemos per se, vemos más o menos un poco de su mano, un poco de su pierna, no distinguimos quién es, simplemente sabemos que le dio un cuerno de marfil a los que querían hacer las drogas con el Shishigumi y ya está, y golpeó a Free. De resto, Melon se construye misteriosamente como alguien que está actuando en las sombras.
En el manga su presentación es épica, porque está en mitad de terapia con un elefante, que sabemos que pues él desvive elefantes. Y recordemos que Melon es psicólogo, o sea, usa muchísimo el habla, que es algo que le quitaron en el anime. El usar sus discursos, su conversación para convencer a los demás de muchas cosas, que eso lo vamos a ver mucho más adelante en la fiesta con Legoshi. Y también el sadismo de Melon, porque mientras le está diciendo al elefante como tranquilízate, confía en mí, se nos muestra pues un panel con todos los esqueletos, las cabezas desvividas de los elefantes ya podridas básicamente la carne. Y en todo esto, Jav ya lo estaba investigando. No es que empiece a investigarlo, sino que ya estaban en una investigación para ir detrás de Melon porque ya tenían antecedentes. Cuando Jav ya llega, directamente lo amenaza de que tú quédate quieto. Y el elefante está tan aferrado que Melon es buen psicólogo, de que buen terapeuta, que le dice como no, ¿qué estás haciendo? Él me está defendiendo y no sé qué. Y Melon atraviesa al elefante. En un momento en donde el elefante estaba confiando en él, porque tiene el don del habla a ese nivel de hacer que en una situación donde el Beastar, que bueno, tampoco es como que todo el mundo en el manga conozca quién es Jav, ¿no? Pero pues el Beastar está yendo detrás de alguien, igual el elefante confía en él y esa persona la traiciona. O sea, Melon en el manga tiene un sentido del habla y una capacidad de comunicación enorme. En el anime vemos la cara de Melon en un calco del manga, pero nosotros ya la conocíamos de antes porque Melon se la muestra a Javja. Y lo que me gusta de la introducción de Melon en el anime es que no se siente como una amenaza grande ya. O sea, en el manga es como eso y la policía hablando de que Melon es un híbrido, que es súper peligroso y no sé qué. En el anime se siente diferente. El anime te construye muy diferente el aura alrededor de Melon. Es cierto que le bajaron ese peso de que sabe comunicar porque es un psicólogo y muchas cosas más, y en la fiesta convence a Legoshi de que lo suelte porque lo alcanzan a esposar con Javja. Eso es un cambio que vamos a hablar más adelante, pero el anime lo hace bien, introduce mejor a Melon, no hace que sientas que Melon es un personaje importante de ya, sino que es, ay, esta persona está acá. Te van dando pistas que te van construyendo mejor al personaje. Aciertos, desaciertos y cambios a comparación del manga en la Final Season de Beastars parte 1. El lavado de imagen que le dieron a Haru como personaje durante todo el anime en esa temporada se siente porque le quitaron una escena de peso. Si ustedes leyeron el manga y les cae mal Haru, es porque no están entendiendo que Haru es una pygmy girl literalmente en rehabilitación. Pero si ven el anime y les cae mal Haru, yo entendería por qué le quitaron escenas de peso como en esta que cambiaron cosas pequeñas, pero que sí influyen para más adelante. En la escena en donde la compañera de universidad de Haru nos presenta a su novio, que es un león, que eso es una relación interespecie, que hay unas gacelas atrás de ellos diciendo como, ay, qué asco, en mis tiempos era diferente, es similar, pero cambiaron un diálogo interno de Haru que nos hubiese dado mucho más peso para su relación con Legoshi. En el anime, esta escena la dividieron en dos. O sea, en el manga esto va de corrido, lo que les voy a contar. En el anime son dos escenas diferentes. Haru se pone a pensar que su relación es problemática porque posiblemente sea falsa, porque parece que todo el mundo ahorita por simplemente moda está saliendo entre especies y todo, pero para ella es diferente porque ella sí tiene sentimientos por Legoshi. De hecho, piensa en Legoshi y dice como, wow, nuestra relación no fue tan simple, pero igualmente no es tan fácil decirle al público de, oye, soy una coneja que está saliendo con un lobo. O sea, hay gente que lo está haciendo por moda. Yo de verdad tengo ese sentimiento de conflicto. La conversación que tiene Haru con su compañera después más adelante, que en el anime es en la universidad, dentro del campus, en el manga sucede en este mismo momento. O sea, de que en la cafetería sucede y les dice como falsos y todo lo que ya vimos en el anime. Por lo que inmediatamente de eso es que sucede, pues que ellos se empiezan a besar y todo. Y termina el caso de depredación, que es un caso que Haru ve, es un caso que la hace pensar mucho en Legoshi y lo va a buscar. En el anime lo busca en su trabajo, en el manga Haru sabe en dónde vive Legoshi. Es por eso que van a una cita y pasa totalmente lo mismo a gran escala. No van a una rueda de la fortuna ni hablan allá, eso es una escena original del anime que le añade profundidad gracias a habernos quitado la otra profundidad que pudimos haber tenido en el personaje de Haru, pero eso no pasa. Lo que sí pasa es que ambos van al mercado negro por petición de Haru, después de que Legoshi le cuenta todo lo del caso de Luis y todo lo que no le había contado a Haru. La parte de cuando ellos dos van al mercado negro de que Haru y Legoshi, vamos a hablarlo en otro video porque tiene intenciones muy diferentes en el anime del manga, o al menos así lo siento yo, y el anime no la cagó tanto como el manga. Es que esa parte en el manga se siente rara. Entonces, esto es un cambio que a mí no me gustó, porque te quita la profundidad del personaje de Haru y de sus sentimientos por Legoshi, que siempre están presentes en ella siempre piensa en él en el manga. Y entiendo que poner un chingo de pensamientos de Legoshi por parte de Haru en el manga, en el anime, perdón, pues estaría cansado, ¿no? Pero esos en particulares tienen sentido porque toda la temporada va de relaciones interespecies. Todo este arco en general va de relaciones interespecies. Y quitarle esa preocupación a Haru
se me hace que fue un fallo grande para más adelante, ¿saben? O sea, como, es que no quiero darle spoilers per se, pero más adelante pasa algo con la familia de Haru y ahí es donde siento que funcionaba más el haber puesto el diálogo interno de Haru aquí a ignorarlo. Aciertos, desaciertos y cambios a comparación del manga en la final season de Beastars parte 1. Yo no sé ustedes cómo sientan el personaje de Juno en el anime per se, los que todavía no han leído el manga, pero en el manga es más infantil. Y yo creo que esto es un gran acierto del anime, el no infantilizar en algunas partes las interacciones de Juno con otros personajes. Ya no solo en esta charla y luego más adelante cuando se encuentran a tomar bebidas y Juno termina con Legoshi hablando, no lo infantilizan tanto como si sucede en el manga muchas veces. Y se siente más madura la conversación porque el tono del anime es diferente al tono del manga. Ya no solamente por el estilo artístico que sí hace que cambie mucho la interpretación de cómo puedes sentir algunas escenas, sino también el hecho de que el anime es más serio que el manga, en general. A veces el manga te mete chistes raros en mitad de cosas serias. Es como, jaja, pero el anime no, el anime es mucho más serio en ese sentido. Juno más adelante cuando hablar con Legoshi no se encuentra per se en su trabajo Legoshi, sino que se encuentran en el apartamento de Legoshi. De hecho, mucha gente va al apartamento de Legoshi y estos dos están como todos chismosos todo el tiempo porque entra Haru, entra Juno, entran los amigos de Legoshi, entra un montón de gente al apartamento de Legoshi en general. Ahora, el manga tiende a infantilizar mucho la imagen de Juno, creo yo, y quiero creer yo, porque Juno es menor que Legoshi. O sea, si de por sí Legoshi a veces se siente como un niño chiquito al lado de Haru y Luis, que son mayores que él. Juno se siente eso a ojos de Legoshi. Se siente una niña que todavía le falta crecer, porque pues todavía está en la escuela, ¿no? Pero el manga a veces se pasa infantilizándola, e incluso la llega a infantilizar, o al menos siento yo así, en partes como la escena del beso con Luis. Por eso todo el tratamiento que le dieron a esta escena de que a Luis sí le importa lo que hizo Juno a final de cuentas y muchas cosas más, yo creo que es un gran acierto del anime. Hay que aplaudirle esto porque per se eso también pasa en un momento de caos en el manga. El manga en general tiene una estructura muy diferente, pero esto es un acierto muy grande. Aciertos, desaciertos y cambios a comparación del manga en la final season de Beastars parte 1. Todo el tema de Legoshi enfrentándose a estos contrabandistas de Kines termina muy diferente en el anime que en el manga. En el anime vemos como Legoshi se enfrenta a ellos y llega la policía en un punto después de que Legoshi se los petatea y huyen, todos huyen. En el manga no sucede así. La policía encuentra a Legoshi en la escena del crimen justamente mientras estaba todo el conflicto ahí latente, pero Legoshi se salva porque pues fue quien detuvo a unos contrabandistas de una bebida que tiene restos carnívoros y todo eso, sí. En el manga no se llama Kines, tiene otro nombre, pero vamos a seguirle diciendo Kines. Luis se encuentra con Legoshi y esta escena la dividen en dos, nuevamente. En el manga por primera vez nos damos cuenta de que Luis tiene una pierna prostática por esa escena en donde él visita a Legoshi después del incidente con los contrabandistas. Ahí es donde nos damos cuenta por primera vez en el manga. En el anime es con el padre de Luis y él en una conversación. Y después vemos que por primera vez Luis y Legoshi se encuentran en el puente en el anime y en el manga no sucede así. En el manga es Luis quien visita a Legoshi y ahí es donde tenemos la misma conversación, pero en diferentes espacios y con diferentes contextos. Esto en el manga continúa con que la policía, específicamente Jav-ya muy probablemente, le regala a Legoshi pasteles de arroz que son muy caros y son una buena fuente de nutrientes para los carnívoros. Pero le da tantos a Legoshi que Legoshi decide compartirlos con todos los residentes de la pensión. Y son todos estos, o sea, no solamente son Seven y Sagwan, son muchísimos más. Y se nos muestra que ese es un mundo en donde Legoshi puede llegar a encajar porque todos son raros y él siente que como todos son raros y él es raro, él encaja mucho ahí. Es más, eso construye mucho esa cosa de relaciones interespecies, de que pues habrán herbívoros, habrán carnívoros mejores o peores, pero pues todos se pueden llevar muy bien y pueden coexistir. Y esto termina diferente, porque en el anime la carta de Jav-ya, ya vamos a ver cómo se la muestran, pero en el manga viene oculta entre toda la caja de pasteles de arroz. Es de ahí de donde Legoshi sabe que Jav-ya le mandó una carta y se empieza a preguntar quién es Jav-ya, que eso lo vamos a hablar en otro video. En el anime le llega una carta a Legoshi así como hacía en la casa. En el manga la relación de Legoshi como una persona que es un carnívoro, que tuvo un caso de depredación pero que igual sigue haciendo el bien y la policía incluso lo felicita porque atrapó bandidos, pues es diferente y conecta mejor con Jav-ya porque Jav-ya en el anime se ve como si estuviese trabajando solo, que ya vamos a hablar de eso también, pero en el manga no, en el manga es un montón de gente que trabaja alrededor del Beastar. Para mi perspectiva personal esto fue un desacierto del anime porque nos quitan esas relaciones interespecies que se van construyendo y sí las construyen en el anime, pero con personajes que ya conocíamos. Y los que introducen nuevos no son tan desarrollados. Aciertos, desaciertos y cambios a comparación del manga en la final season de Beastars parte 1. Todo el tema de cómo Legoshi llega a verse con Jav-ya es diferente en el manga.
En el anime le llega una carta a Legoshi mientras está trabajando, en el manga no sucede así, en el manga llega en una caja de arroz que le dan unos policías a Legoshi por haber detenido lo del tráfico de drogas con Kines, pero el punto es que a gran escala toda esta escena es similar, pero el momento de Legoshi para llegar a Yavya no. Legoshi siente que ha escuchado el nombre de Yavya en alguna parte, dice como, yo a este huevón creo que lo conozco. Legoshi conoce a Yavya porque en el mercado negro, mientras trabajaba con Gohin y todas esas cosas, literalmente hay carteles, hay grafitis diciendo que Yavya es un demonio, que ojalá se lo coman, que el que se lo coma genial, y todo el tiempo te están mostrando que los carnívoros odian a Yavya. No es solamente en los baños, sino en todo el mercado negro y mensajes como estos para que Yavya ya no esté, porque Yavya le impide muchísimas veces a los carnívoros pues consumir su carne. De hecho, Yavya está muy de la mano con todo lo que sucede en el mercado negro en el manga y sabe qué pasa ahí, y los carnívoros que mantienen acá saben quién es Yavya. Sin mencionar que cuando llega, los ratones tienen un rol mucho más importante en el manga que en el anime, pero yo entiendo el cambio de los ratones en el anime porque parecerían como esclavos per se de Yavya y no, en realidad se siente más el compañerismo en el anime. Pero Yavya recibe directamente a Legoshi, los ratones están constantemente ayudando a Yavya y quedan los dos solos. En el anime es similar la conversación, solo que Legoshi tiene un diálogo interno de ese es un demonio porque pues es Yavya el que está escrito en todo el mercado negro. Y ese contexto se lo quitan en el anime. Legoshi está asustado de Yavya hasta cierto punto porque la presencia de él en el manga es muy diferente a la del anime. En el anime se siente un justiciero muy en las sombras, en el manga no, en el manga es abiertamente un justiciero. Y si bien la escena va por el mismo lado tanto en anime como en manga, de que Legoshi tiene esa conversación, ven el tema de que Yavya usa cráneos de carnívoros para hacer, bueno, en general, carnívoros para hacer sus zanahorias y Legoshi se quita los colmillos, todo sucede igual, incluso la parte de Gohin también sucede igual, solo que el por qué llegó Legoshi a Yavya es demasiado diferente. Y como hablábamos ayer, quita las interacciones de Legoshi con todo este tema de sus compañeros vecinos. Aciertos, desaciertos y cambios a comparación del manga en la parte 1 de la Final Season de Beastars. El orden que le dieron algunas cosas en el anime funciona muchísimo mejor que en el manga. El anime en partes cambió el orden de eventos de las cosas y a mí yo creo que la que más me gustó y la que más se benefició de este cambio es todo el tema del pasado de Goshi y de Yavya. Como te construyen el misterio, que te lo van dando por los laditos, que luego todo eso conecta con que sí, Gosha sí es el abuelo de Legoshi. Yo siento que está mejor planteado y mostrado en el anime, porque si hubiesen adaptado todo como aparece en el manga, esto sería el inicio de temporada. En el anime adaptaron casi tal cual la parte del pasado de Yavya y de Gosha. Hay interacciones que se dejaron por fuera, pero justamente porque se construye este misterio de wow, ¿quién será este familiar de Legoshi? Porque Legoshi al parecer tiene rasgos de alguien que uno conoció Yavya. Es un misterio en el anime que está mucho mejor planteado y que pega mejor y pega más chévere más adelante en la historia. Eso sí, quitamos muchas escenas de Yavya y de Gosha juntos sin el tema Legoshi directamente de por medio. Esta cuestión de que Yavya se siente muy estancado en el pasado y muy aferrado a querer hacer la justicia, pero se siente solitario porque no puede hacerla con su amigo que es Gosha, pero en contraparte Gosha vivió su vida y siguió su vida adelante, ahorita es un abuelo no solamente para Legoshi sino para muchos niños más, porque Gosha va a guarderías, algo así, a leerle a los niños y eso es un tema tan particular de este arco de ellos dos que el manga lo corta, que no creo que lo vayamos a ver más adelante, porque esta es la primera vez que vemos a Yavya y a Gosha en el presente del manga juntos, y que son interacciones que te hacen ver cómo es cada uno. Gosha es un obsesivo compulsivo de la limpieza porque es un dragón de Komodo y no quiere envenenar a nadie. Y es precioso porque se nota, o sea, en mitad de la pelea con Yavya, que Yavya llega a decirle como, ¡ja! Veamos quién es más fuerte, peleemos un momento. Gosha se preocupa porque Yavya le pegó un puño y puede que se envenene. Y es algo muy característico del personaje de Gosha, no solamente aquí, sino también en otras partes del manga. Además, resaltar que la relación de ellos dos para Yavya se acabó de una forma extraña porque pues a final de cuentas Gosha dejó de ser Beastars por seguir al amor, pero para Gosha es como un amigo tan lejano que quiere mucho, y eso es parte de las características que le quitaron a los personajes. Que ya entrando en gastos de que estamos recortando cosas, esa complejidad la perdemos, pero tenemos una mejor cronología en los eventos que suceden durante todo el anime. En el manga es un poco más caótico el cómo van sucediendo las cosas y el cómo conectamos, pero eso es por el tipo de publicación del manga. El anime para mí eso es un acierto muy grande la adaptación. Ahora, problemas para más adelante podemos traer, claro que sí, pero de momento
Eso es un acierto. Aciertos, desaciertos y cambios a comparación del manga en la parte 1 de la Final Season de Beastars. La parte de Haru y Legoshi yendo al mercado negro tiene un acierto muy grande y también tiene una cagada en cuanto a cómo la gente va a ver el personaje de Haru que a mí no me gusta. En el manga la escena de la rueda de la fortuna no sucede, esto es de que original del anime, pero cuando llegan al mercado negro sí es bastante fiel al manga. Haru, después de enterarse de todo lo que pasó Legoshi con Luis y la situación actual de Legoshi, decide que quiere conocer un poco el mundo de Legoshi y pues van juntos al mercado negro. Para mí un acierto muy grande de esta parte es que vemos mucho los pensamientos de Haru, vemos las expresiones de Haru. En el manga no pasa así. En el anime se siente que Haru llegó a esta casa en donde venden conejos por algún motivo o porque lo buscó intencionalmente. En el manga se siente como que, ay, habían conejos, van para allá. Porque no sabemos qué piensa Haru durante toda esta caminata. Ella no tiene un encontronazo con un carnívoro que posiblemente iba a atacarla. En el manga se ve todo desde los ojos de Legoshi y en el anime hacemos un pequeño el punto de vista de Haru. La parte con la que tengo un poco de problemas es cuando ya están en la tienda de los conejos. Hasta este punto, toda esta parte es igual que el manga, hasta un punto. Haru se pone a reflexionar de que sabía cuáles eran sus debilidades, de que aprovechó su apartado sexual para como minimizar ese sentimiento de inferioridad y debilidad de ella como coneja hacia Raimundo y todo el mundo. En el manga pasa igual, ambos llegan, Harun hace esta pequeña reflexión, habla con Legoshi, le dice que está dispuesto a aceptarlo, que todo esto no va a ser tan difícil si él está con ella, básicamente es casi todo igual, excepto la parte en donde hablan de cuánto puede llegar a costar Haru. Cuando llegamos a la escena en donde Haru le dice a Legoshi de que bésame, Legoshi es quien le dice, ¿cuánto costarás? Y Haru se queda como, ¿qué putas? Y Legoshi le dice, es que sí, mira, o sea, yo no tengo tanto dinero, te estás estudiando, yo quiero una familia contigo, pero no me puedo casar. O sea, empieza a tirarle muchos datos. Y no es Haru quien le hace esa pregunta. En el anime ese diálogo se lo dieron a Haru. Y yo siento que no es un acierto muy grande. Y aquí nos damos cuenta de la hipocresía del fandom de Beastars. Cuando Legoshi lo dice en el manga, hasta donde me acuerdo, la gente aplaudía por ese diálogo de Legoshi, porque es un Legoshi dándose cuenta que no puede estar con Haru y siendo muy consciente de el porqué y expresándolo verbalmente. En el anime este diálogo lo tiene Haru. Y muy a mi pesar la gente la tomó como de pick me, de que todavía es el mismo personaje que salió al inicio del manga, cuando en realidad Haru por ese momento es un personaje muy diferente en el manga, porque hay unos matices diferentes que el anime fue omitiendo de aladitos. Y lo peor es que el diálogo funciona de los ojos de Haru, pero no en el tono en el que el sello dice la frase, ¿saben? O sea, como que se escucha tan fuera de lugar que se siente como un berrinche de Haru y no como una realidad que ambos están enfrentando. Puede haberles gustado más, puede haberles gustado menos. Yo personalmente me quedo con la versión del manga porque siento que enfatiza más en que Legoshi también está preocupado por todo el tema de Haru a un nivel más verbal con ella y tratándolo directamente con ella, a como lo muestran a veces en el anime, que es como Legoshi siempre pensando en Haru y Haru no pensando en Legoshi. Porque en el manga no es así, en el manga es como que ella piensa mucho en él piensa en ella, pero no es el foco netamente de la relación y el por qué Legoshi quiere llevarse bien con los herbívoros. Aciertos, desaciertos y cambios a comparación del manga en la parte 1 de la Final Season de Beastars. Desde ya les digo que a esta sección le quedan como 3 o 4 videos porque reví el anime y releí el manga y la verdad cosas que yo creo que puedan cambiar la percepción de las personas sobre algún tema o sobre algo en específico en la trama más adelante, la verdad son poquitas. Pero pues hablemos de una que sí me parece muy importante y es que el momento donde Jafja ayuda a las vacas tiene un contexto y un trasfondo más chévere dentro de lo que es el manga. El anime adaptó esta escena como tal, de que Jafja llega, le pega al jefe y las deja ahí como, bueno, muchachas, les quité aquí la autoridad carnívora y habla de cómo los herbívoros también son importantes para la sociedad en todo el mundo de Beastars. En el manga tenemos más trasfondo en este tipo de cosas porque ya no es solo que los carnívoros tienen posiciones de poder y que los herbívoros también son trabajadores más que managers y ese tipo de cosas, sino que también hay un contexto económico detrás de todo. No solamente es que les paguen bastante poco, que es un problema económico también dentro del mundo de Beastars, sino también es el hecho de que les dan pastas a vacas viejas que no producen la calidad en la leche que, por ejemplo, pues puede producir una vaca más joven, implicando el hecho de que entre más viejo te haces, más inútiles son para el trabajo. Que empresas como la de estos leopardos de nieve lo que hacen es que contratan vacas un poco más mayores y les dan drogas que pues a ellos les afectan en el sentido de que tienen sueño y tienen como efectos secundarios, pues para que puedan producir leche. En el anime se ve el ataque directo a lo que es como el supervisor de ellas. En el manga, Jafja está disfrazado como de un inspector y es desde ahí de donde ve la realidad del trabajo de las vacas. Y Jafja, al irse, no las deja como de
sueltas ahí, bueno, llamen hacia su jefe, sino que de hecho le da un cheque bastante grande al jefe, que es el leopardo este de las nieves, y le dice como, mira, te voy a pasar muchísimo dinero, pero quiero que les des mejores condiciones de trabajo a estas vacas. Al punto en el que ellas no tengan que consumir esta droga, sino que pues produzcan la leche que puedan producir, pues al ritmo de ellas. Acá financiamos, me llamó el buró como de condiciones laborales, por decirlo de alguna forma, todo nice. Incluso cuando se va Yafja, las vacas agradecen y levantan a su jefe y le preguntan si está bien. O sea, el problema no es netamente de que hay casos de devoración, por ejemplo, sino que también explaya más allá el problema en Beastars y lo vuelve también un problema económico, un problema de trabajo, un problema de inseguridad social y muchas cosas más. Lo más cercano que tuvimos y que tenemos todavía dentro de la trama de Beastars es más o menos lo del club de teatro, aunque ellos no, la verdad no. Entiendo por qué lo están mostrando más, porque pues van a hacer un énfasis después para cuando muestren la obra, pero la trama de ellos no funciona dentro de lo que es el mundo de Legoshi actual. Legoshi en el manga está en el mundo adulto, estos son niños, a pesar de que Legoshi tiene la misma edad que alguno de ellos, pero pues Legoshi ya está trabajando. Entonces, mostrarnos esta visión nos quita los matices de todo lo que hay verdaderamente en el mundo real, entre muchas comillas, en el mundo real entre carnívoros y herbívoros y los muchos matices que hay dentro de todo el problema entre ellos. Aciertos, desaciertos y cambios a comparación del manga en la primera parte de la final season de Beastars. Toda la fiesta de Melon en el anime y en el manga tienen dos objetivos diferentes y por sobre todo suceden de forma diferente. En el manga, Yafja y Legoshi llegan juntos. En el anime se creó esta escena original donde hacen pasar a Legoshi por un guardaespaldas de estas strippers y así es como él entra a la fiesta. Se la pasan vigilando tanto él como Yafja pues para ver dónde está Melon, quién encuadra dentro de la descripción. Pues Legoshi tiene esta parte de su mini rol como guardaespaldas y Legoshi es quien descubre a Melon después de que entra al baño. En el manga no pasa así. Tampoco tenemos esta charla particular de Legoshi con Melon en la parte de las cámaras, sucede en otra parte. Lo que sí es igual, a pesar de que el contexto es diferente, es la revelación del rostro de Melon hacia Legoshi. Todavía no entiendo por qué cambiaron esto, porque le quita mucho sentido al personaje de Melon y a la relación que tienen Yafja y Legoshi. En el manga ambos llegan a la fiesta y de hecho hay un momento homoerótico entre ellos dos por algún motivo que Paru Itagaki quiso poner. Pero también se nos explica que Yafja escogió a Legoshi porque Legoshi va a ser ese 10% que le falta a la visión de él como caballo para tener un panorama completo de las cosas. Legoshi y Yafja descubren quién es Melon, tienen una pequeña conversación y lo atan a la mesa. Es más, en el manga me gusta mucho que Yafja se apoya en la policía para resolver muchas cosas y para hecho hacer operativos. Dato importante, Yafja le deja una pistola a Legoshi pues para que obviamente se defienda por si alguna cosa. Cuando Legoshi se queda con Melon, Melon se da cuenta que Legoshi también es un híbrido como él y de hecho apela mucho a la comunicación y la facilidad que él tiene para analizar personas, pues para hablar con Legoshi. En el manga la revelación sucede de una forma similar a pesar de que el contexto es diferente y que Melon revele su rostro ante Legoshi sí le deja una marca. Melon habla con Legoshi al punto en el que convence a Legoshi de que simplemente quiere salir a dar un paseo con él y hablar y Legoshi tenía las llaves de las esposas por lo que dice, wey, quiero ayudarlo. Y lo deja ir, o sea, le suelta a las esposas y así es como Melon en teoría escapa. Melon le da una charla al Legoshi sobre la naturaleza de los híbridos, sobre qué implica ser un híbrido en esta sociedad, que por más de que se intente la cohesión entre carnívoros y herbívoros, por sobre todo lo que salga de esa relación, ellos van a ser tratados como monstruos porque los híbridos no son normales en la sociedad de Beastars. Y en toda la conversación de Melon y Legoshi, la parte del disparo sucede porque Legoshi se deja quitar el arma y Melon le dispara a Legoshi. No es porque directamente Melon tenga un arma y pues pueda hacer eso en contra de él, sino que es a partir de las habilidades de conversación y de habla de Melon que él convence a Legoshi de muchas cosas y así es como él termina en el hospital. Sinceramente, intento comprender por qué hicieron estos cambios, porque le quita mucho peso y mucho trabajo al personaje de Melon, pero no entiendo, o sea, no comprendo. Pero estuvo chévere ver a Melon animado, pues caminando por todas estas como vigas de la parte de atrás de todo lo que era la fiesta. Aciertos, desaciertos y cambios a comparación del manga en la parte 1 y la final season de Beastars. Esta es la última parte de la sección, pero si quieren que sigamos hablando de Beastars, sea anime o manga, comenten que aquí amamos Beastars. Dicho todo eso, obviamente tenemos que hablar de lo que yo creo que es uno de los cambios más grandes y es la presentación de Melon como el líder de Shishigumi y cómo se nos presenta a partir de que Luis se encuentra con el Shishigumi en el mercado negro. Tienen que saber de antemano que la trama de Luis con Kines y todo el tema de que le está investigando los componentes de la bebida y todo eso, en el manga no sucede así. O sea, Luis sí se involucra con esa parte, pero mucho más adelante en la trama.
En el anime Luis está en el mercado negro directamente porque está investigando lo de Kines y lo de esta cosa con la que trabaja Shishigumi, ahí es donde lo encuentran, y pues le dicen como, te vimos, te vamos a matar, y a Luis se le caen las astas. Tras eso tenemos la escena de que Melon les muestra la cabeza de un león, de que ellos están intentando esconder a Luis, de que están muy asustados, llega Melon, Melon se da cuenta de que hay algo raro por ahí, o sea, todo lo que viene como consecuencia de cierta forma de la escena original de las strippers en el anime, termina en cierta forma en toda esa escena en el mismo anime. En el manga es diferente. Luis está caminando por ahí y está pensando de hecho en el Shishigumi, en que debería volver a su casa, está pensando como en muchas cosas y de un momento a otro cae en cuenta de algo y ve a un león entrando a un callejón y piensa que es Ibuki y de hecho son los mismos del Shishigumi y empieza a seguirlos él a los del Shishigumi, no los del Shishigumi a Luis. Pasa todo de manera muy similar, se le caen las astas a Luis, todo el Shishigumi le dice como por favor vuelve a ser nuestro jefe. Y van a la guarida del Shishigumi donde Luis se da cuenta que ahora los leones comen melones, porque Melon les da melones en vez de carne. Como referencia, hasta este momento el Shishigumi no era como nada súper llamativo ni wow al nivel que tienen relevancia en el anime, sino que es como por esta parte en donde los vamos a ver mucho más para el final del manga. Llega Melon, de hecho Melon llega tarde para la cena, suceden las cosas un poco similares hasta cierto punto, y Melon no se come de que la colita chiquita de no sé a quién le quitaron la cola, pero se come un montón de carne, porque recordemos que igual Melon puede comer carne porque pues, es carnívoro, enfrente de los leones. Y hasta este momento es que nos damos cuenta que Melon es el nuevo líder del Shishigumi, no se nos presenta como mucho tiempo antes como sucede en el anime. Los leones le vuelven a rogar a Luis que por favor vuelva, que es que no quieren a Melon, que él es un muy buen líder, que lo extrañan. Luis le dice como pues, no. Eso sí, el Shishigumi le dice a Luis de que si en algún momento necesitan ayuda o necesitan contactarse o Luis necesita algo de ellos, que lo llamen y que le digan pues porque lo van a ayudar en cualquier estado. Y Luis termina una reflexión pensando en Legoshi y eso nos conecta con Legoshi en el hospital. Esto no está mal, porque pues ya en el anime nos estaba mostrando a Melon como líder del Shishigumi desde muchísimo antes, entonces no había como chance de hacerlo secreto, no discreto. Pero siento que es un cambio muy grande porque en el manga impacta de cierta forma más que Melon, uno, sea líder del Shishigumi, porque hasta ese momento no sabíamos que había conexión entre ellos, y dos, lo cruel que él es con otros carnívoros puros. No puedo responder el comentario, pero ¿qué tan bueno es el anime de Beastars como adaptación de su manga? Para entender qué tan buena adaptación es Beastars, tienen que saber más o menos qué es una adaptación. Una adaptación es el proceso en el que se transforma una historia y se pasa de un formato a otro. En el caso específico de Beastars pasamos del manga al anime. Siempre hay como 3 elementos súper claves al momento de adaptar algo. El guión tiene que ser independiente de la historia que está adaptando, es decir, yo tengo que entender toda la historia solo con el anime y no irme al manga. Tiene que adaptar la trama de forma llamativa para el medio, es decir, pues obviamente usar elementos como la animación, las voces, la música, la planimetría, la estética, el color y muchas cosas para que la historia sea llamativa más allá del guión. Y por último, tiene que entender qué historia está contando, qué personajes están en la historia y por sobre todo, qué hay dentro de la historia que se puede explotar o se puede omitir. Explicado todo esto, ¿qué tan buena adaptación es Beastars? Desde el ojo más crítico que puedo tener, la adaptación de Beastars para mí es buena, pero no es resaltable ni es la mejor que pudo haber tenido el manga. Si yo ignoro que yo leí el manga, yo entiendo completamente la historia del anime de Beastars y es completamente digerible para una persona que netamente está viendo el anime, porque si la comparamos con el manga, es una comparación y no hablamos de adaptación. Sí, hay escenas que cortan, sí, hay cosas que se omiten, hay cosas que le dan una construcción al mundo del anime de Beastars que posiblemente pudieron haber metido con frases, diálogos o tramas diferentes, porque omitieron tramas y metieron tramas nuevas, pero que igual hacen que la historia continúe hacia el rumbo que va la misma historia del manga y por sobre todo que hace que la historia sea llamativa. La historia por Itagaki en el manga y por el tipo de publicación que tenía Beastars es un poquito más caótica y va como de 1000 puntos a 1000 puntos de lo que tenemos en el anime, lo cual el anime acierta mucho en el hecho de darle un orden a ese montón de ideas y de cosas enormemente buenas que tenía para Itagaki, pero que por la publicación de pronto no se pudieron llevar de la mejor manera. Pero al darle orden a todas esas ideas, el anime pierde un montón de fidelidad al manga en cuanto a lo que es Beastars. Beastars no es una historia de un misterio thriller como a veces lo hacen parecer en el anime. Beastars es un slice of life con muchos matices intrahumanos e introspectivos y por sobre todo con una analogía de la sociedad por medio de herbívoros y carnívoros. Que a veces en el anime se suele perder porque parece thriller de misterio.
Que sí, el manga también parece thriller de misterio, pero como en el manga tocamos más matices diferentes a los que tenemos en el anime ahí empieza a hacer su propia historia y su propia adaptación. Y eso en términos narrativos y en términos a muy gran escala porque podemos desmenuzar todos los cambios que hubiesen hecho que el anime tuviese más matices como los tiene el manga y cambios que el anime hizo que en el manga de pronto se siente un caos, que el anime cogió, agrupó y de verdad simplificó mucho al punto en el que se siente mucho mejor en el anime algunas tramas. Obviamente el otro apartado que están viendo es el visual. Un anime tiene también que adaptar pues una estética visual. Yo no sé por qué Orange decidió irse por el CGI 3D en el momento de adaptar vistas. Mentira, sí entiendo por qué, es más económico que pues hacer la animación de ese tipo de imágenes de Paru Itagaki, pero justamente desde ahí también viene el tema de adaptación. Esto se siente diferente y la trama se siente diferente en el manga por el dibujo de Paru Itagaki, a diferencia del anime, que el anime tiene un estilo estético y visual totalmente diferente. Entonces, y para concluir, a nivel general, la historia del anime se entiende sin tener que necesariamente y a fuerza ir a leer el manga. El manga tiene unos matices diferentes al anime, y el anime omite cosas que en el manga están mejor hechas. No voy a decir que no hay, pero es una adaptación. Y las adaptaciones tenemos que verlas sin ojos de ya leí el manga, sino netamente disfrutar el producto porque es una forma diferente de contar la historia por otro medio. Hay cosas donde el anime la caga. Y son cosas que en el manga están bien hechas. Pero pudimos haber tenido una adaptación peor. O sea, entre lo que cabe es bastante buena la adaptación porque entiende a los personajes de una forma a lo mejor un poco diferente a lo que lo entendió Paru Itagaki en su momento. Y de eso también parten las adaptaciones. De interpretar y adaptar y llevar a otro medio. Lo cual está bien. A pesar de que yo tengo mis quejas, es una adaptación buena.